El final de una estrella, o mejor dicho, la muerte y transformación de una estrella. Las estrellas, esos puntos de luz que vemos en el cielo nocturno, no son eternas. Nacen, viven y eventualmente mueren. Sin embargo, la forma en que una estrella llega a su fin depende de una gran medida de su masa inicial. Esta etapa final no es solo una muerte, sino una transformación que deja su huella en el universo de formas extraordinarias. Todas las estrellas nacen en nubes de gas y polvo conocidas como nebulosas. A medida que el gas colapsa bajo la gravedad, aumenta la temperatura y la presión en el núcleo hasta que se enciende la fusión nuclear, el proceso en el cual los átomos de hidrógeno se fusionan para formar helio. Esta reacción libera una enorme cantidad de energía, permitiendo que la estrella brille durante millones o miles de millones de años. Las estrellas pasan la mayor parte de su vida en la secuencia principal, una etapa estable donde hay un equilibrio entre la presión de radiación de la fusión nuclear y la gravedad que intenta colapsar la estrella. Sin embargo, este equilibrio no dura para siempre. Cuando el combustible de hidrógeno se agota, la estrella debe enfrentar su destino final. Tipos de muerte estelar. Las estrellas pueden tener distintos finales dependiendo de su masa inicial. A continuación vamos a explorar los principales tipos de muerte estelar. Número 1. Las estrellas de baja masa, las gigantes rojas y las enanas blancas. Las estrellas con una masa similar o menor que la del Sol, hasta unas 8 veces la masa solar, tienen una muerte relativamente tranquila. Cuando el hidrógeno en su núcleo se consume, la estrella comienza a fusionar helio en carbono y oxígeno. Esto provoca que la estrella se expanda enormemente, convirtiéndose en una gigante roja. Durante esta fase, la estrella puede perder sus capas externas lentamente, liberando gas y polvo al espacio, formando una hermosa y colorida nebulosa planetaria. Finalmente, lo que queda en el núcleo es una enana blanca, un objeto extremadamente denso del tamaño de la Tierra, pero con una masa comparable a la del Sol. Las enanas blancas se enfrían lentamente durante miles de millones de años, hasta convertirse en enanas negras, cuerpos oscuros y fríos que emiten muy poca radiación. Un ejemplo famoso es la nebulosa del anillo M57, que muestra una estrella en el proceso de convertirse en una enana blanca. Si te está gustando todo lo que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal y darle a la campanita. Número 2. Estrellas de masa intermedia y alta, supernovas y estrellas de neutrones. Las estrellas con más de 8 veces la masa del Sol tienen una muerte mucho más violenta. Cuando agotan el hidrógeno y el helio en su núcleo, empiezan a fusionar elementos más pesados como el carbono, oxígeno y hasta el hierro. Sin embargo, la fusión del hierro no libera energía, por lo que el núcleo colapsa bajo su propio peso. Este colapso produce una impresionante explosión llamada supernova, uno de los eventos más energéticos del universo. Durante una supernova, la estrella puede brillar más que una galaxia entera por unos días o semanas. La explosión dispersa los elementos más pesados por el espacio, enriqueciendo el medio interestelar y sembrando los materiales necesarios para formar nuevas estrellas y planetas. Dependiendo de la masa remanente tras la explosión, el núcleo de una estrella puede transformarse en dos posibles objetos extremadamente densos. Una estrella de neutrones, si el núcleo tiene entre 1.4 y 3 veces la masa del Sol, estas estrellas son tan densas que una cucharadita de su material pesaría millones de toneladas en la Tierra. Además, algunas estrellas de neutrones giran rápidamente y emiten haces de radiación, lo que conocemos como púlsares. Un ejemplo famoso, el púlsar en la nebulosa del Cangrejo, resultado de una supernova observada en el año 1054. Aunque pueda parecer que el final de una estrella es el fin de todo, en realidad es el comienzo de algo nuevo.
Las explosiones de supernovas y las nebulosas planetarias esparcen elementos como el carbono, el oxígeno, el hierro y otros componentes necesarios para la formación de planetas y eventualmente la vida misma. De hecho, los átomos que componen nuestro cuerpo se formaron en el corazón de antiguas estrellas que murieron hace miles de millones de años. Como decía Carl Sagan, estamos hechos de polvo de estrellas. Cuando una estrella tiene más de 20 veces la masa del Sol, el destino final es aún más extremo. Tras una supernova, si el núcleo remanente supera las 3 masas solares, la gravedad es tan intensa que nada puede detener el colapso. Las estrellas se convierten en un agujero negro, una región del espacio donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Los agujeros negros no son visibles directamente, pero su presencia puede detectarse por los efectos gravitatorios que ejercen sobre objetos cercanos o por la radiación emitida cuando absorben materia. Estos misteriosos objetos representan uno de los fenómenos más fascinantes del universo. Un ejemplo famoso es el agujero negro en el sistema binario Cygnus X1, uno de los primeros descubiertos por los astrónomos. Como conclusión general, vamos a decir que la muerte de una estrella es un proceso fascinante que muestra la constante transformación del cosmos. Ya sea una tranquila enana blanca o un espectacular agujero negro, cada final estelar desempeña un papel crucial en el ciclo de vida del universo. La próxima vez que mires el cielo estrellado, recuerda que estás viendo una historia de vida, muerte y renacimiento cósmico que continúa desde el inicio del tiempo. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo, espero que te haya gustado. Vamos a seguir generando este tipo de material. Muchas gracias.